Buenos días escunianos y no escunianos, seáis todos bienvenidos. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante que es la educación ecosocial, que yo creo que es el tema fundamental de la asignatura este año. Como tiene pinta de que va a ser un vídeo larguito, os invito a que os sentéis, os hagáis un café y disfrutéis mucho de él. Bueno, todo lo que os voy a contar a continuación sobre la educación ecosocial está sacado del PowerPoint que Carol nos proyectó en clase y de todo lo que aprendimos aquel día. Como quiero que más o menos sigáis el mismo proceso que seguimos nosotras en clase, os aconsejo que os miréis primero un pequeño corto que os dejaré el link en la cajita de descripción sobre Greta Thunberg. Bueno, pues empecemos. Si habéis visto el vídeo que os he dejado de Greta, estaréis de acuerdo conmigo en que el mundo ha entrado en colapso. Llevamos años descuidándolo, maltratándolo, ignorando las señales que nos está enviando y a día de hoy está en colapso. No da más de sí el pobre mío. Durante la clase vimos dos conceptos y me gustaría nombrarlos aquí y explicaros un poco la relación entre estos conceptos y todo esto que tiene que ver de la educación ecosocial y de la importancia y lo grave que es, aunque lo haya dicho así un poco de broma, de que el mundo está en colapso. Uno de ellos fue el déficit de naturaleza. Si nos damos cuenta, en las ciudades hace falta mucha más naturaleza. No hay apenas jardines, árboles cada vez hay menos, parques, zonas verdes grandes a las que se pueda ir, en las que se pueda respirar naturaleza, pero no solo nosotros que podamos ir, respirar naturaleza, evadirnos un poco de la ciudad y del ruido de los coches y del ajetreo, sino también la ciudad en sí, el país necesita estas zonas verdes para compensar toda aquella contaminación que estamos causando con los coches, los autobuses, las grandes industrias. Necesita estos espacios verdes para respirar, nunca mejor dicho. Yo es verdad que actualmente tengo la suerte de vivir cerca del Madrid Río y de que por mi barrio también tengo el Parque San Isidro, que también es muy grande. Y bueno, solo esos dos, pero debo dar gracias porque esto hoy en día es muy difícil. También tengo la suerte de tener un pueblo al que voy muy continuamente. Es verdad que ahora con lo del COVID no se puede, pero siempre he tenido esa facilidad por ir a respirar aire puro. Pero hay muchos de niños, muchas personas que apenas pueden respirar este aire puro. Y al igual que para nosotros es importante, como ya he dicho antes, no solo por eso, sino que es que la ciudad en sí, para limpiar todo el dióxido de carbono que causamos, necesita estos espacios verdes. Y luego el otro concepto se denomina lentear. Es un concepto inventado por Joaquín Arroyo, que intentaré dejaros el link de un podcast suyo muy famoso que se llama El bosque habitado. Y este concepto hace referencia a la necesidad que tenemos de reducir los ritmos. Como os he dicho antes, yo tengo la suerte de ir a mi pueblo y es que parece dos mundos distintos. El que vivo en la ciudad con el que vivo en el pueblo. Y sinceramente a veces me quedaría con el del pueblo. Necesitamos bajar el ritmo de vida, necesitamos disfrutar más del momento. Bueno, espero que estéis siguiendo los pasos y que ya hayáis visto el vídeo de qué aprendizajes necesitamos. Y es que tiene razón, o sea, ya sabemos que el mundo está mal, que ha entrado en colapso, que necesitamos lentear, que necesitamos más espacios verdes y más zonas verdes, pero todo esto alguien nos lo va a tener que enseñar, no lo vamos a aprender de la nada. Entonces, a raíz un poco de eso nace lo que se llama la educación ecosocial. Os voy a leer la definición. La educación ecosocial, más allá de ser un servicio individual, es un servicio colectivo. Tiende a la mejora social. La educación ecosocial debe ayudar a articular sociedades más demócratas, justas y sostenibles. Porque la educación ecosocial, aunque el nombre lo indica, eco, tiene que ver mucho con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente y todo esto que venimos trabajando ya en todos los vídeos, también es social, porque no necesitamos o de nada nos sirve tener unos grandes parques
y ahora empezar a construir parques si luego no lo vamos a saber cuidar, si luego no vamos a saber respetar el espacio verde que nos están construyendo? Entonces, a raíz de esta definición existen unos objetivos que se han dictaminado como los objetivos y contenidos de la educación ecosocial, que son el cambio climático. Es el primer problema que numerosos organismos y personas nos lo están diciendo constantemente, y es su contenido estrella, puesto debemos cambiarlo ya, tenemos que empezar a poner medidas, tenemos que hacer que no vaya más el cambio climático. Los materiales y la energía. Debemos aprender a utilizar bien los materiales. Para ello os muestro esta pirámide que básicamente dice que la base está en usar. Obviamente vamos a seguir usando materiales y distintos objetos, pero fijaos bien en la pirámide. Va a usar, luego prestar, luego intercambiar. La segunda mano, que es verdad que cada vez se está haciendo más famosa, pero necesitamos incentivarla más para no tener que crear productos nuevos, sino reutilizarlos. Luego hacer, hay muchas cosas que se podrían hacer de manera casera con otros materiales reutilizados, y ya si no hay más manera o no hay otra solución, entonces ya comprar. Y en cuanto a la energía, pues lo suyo sería empezar a utilizar muchas más energías renovables, con la instauración de placas solares, a partir del agua, a partir de molinos. Y si no tenemos estas posibilidades, pues intentar gastar la menor energía posible, porque todo ello conlleva a una mayor contaminación, es decir, cerrar las luces de los cuartos en los que nos está, poner la calefacción a una temperatura que se pueda estar bien. Tenemos que entender también que ese invierno no pretendamos estar el 2 de enero en tirantes en casa, aunque sea nuestra casa. Pues todas esas cosas hay que empezarlas a cambiar, y es uno de los contenidos de la educación ecosocial. La alimentación, intentar consumir frutas y verduras de temporadas, comprar únicamente aquellos alimentos que se necesitan y así no tener que desperdiciar tanta comida, evitar los ultraprocesados, comer comida más natural, cosas de huerto. Otra cosa de las que me encanta tener pueblo es que yo personalmente no tengo huerto, pero sí que es verdad que muchos de mis vecinos tienen huerto y no dudan en darte una lechuga, unos tomates, unos pepinos, y sin duda algunos son los que mejor sabor tienen y están riquísimos. La ciencia y la tecnología. Está claro que la tecnología está presente en nuestros días. Mismamente, actualmente conmigo estáis utilizando la tecnología, pero es verdad que se debe utilizar de una manera responsable, ya que bien utilizada tiene un montón de puntos positivos. Luego el capitalismo. El capitalismo al final lo único que nos lleva es a comprar un montón, a crearnos la necesidad de comprar cosas que realmente no son necesarias. Y esto rompe un poco con la pirámide que os he enseñado anteriormente. Y el problema no es que la gente se gaste dinero comprando, el problema es la vida de todos esos productos que te compras. Cuando tú te compras 5 pantalones, cuando en verdad con 2, 3 tienes de sobra, estás generando mucho más residuos, estás haciendo que se genere muchísima más contaminación en las fábricas que hacen los pantalones, también en los camiones que transportan esos pantalones. Además, a la hora de cuando se recicle o de cuando los tires, estás generando más contaminación, aparte de que muchos objetos no se reciclan del todo, entonces si no está bien reciclado generas mucha más contaminación. Luego el feminismo y la desigualdad de género. Como ya os he dicho antes, el nombre es ecosocial, entonces también hace mucho hincapié en la sociedad. El feminismo hoy en día, gracias a Dios, está teniendo un gran auge, y es que es lo que se necesita, porque ya llevamos demasiados años viviendo en una sociedad machista y esto debe cortar. No por mí, que también, sino también por las generaciones que vienen después. Así que cuanto antes cortemos esto, mejor. Y de ahí la desigualdad de género. También debemos cortar con esta desigualdad de género. Mi sueño ideal sería que en un futuro, cuando vayas al médico,
trates con normalidad que te atienda una mujer, ya que normalmente se entiende que los médicos deben ser hombres, pero no es cierto. Existen médicos, mujeres muy buenas. Y también que tanto hombres como mujeres ejerciendo un mismo trabajo cobren exactamente lo mismo. La ciudadanía. Al final vivimos en sociedad. Los humanos estamos pensados para vivir en sociedad, para vivir conjuntamente con otros grupos sociales. Y debemos instalar una ciudadanía para que todos estemos a gusto, para que todos nos respetemos, para que vivir con gente sea lo normal, sea cómodo, sea agradable y no una lucha constante. También el conflicto, se pueden dar luchas, puede haber conflictos, pero hay que saber llevarlos, hay que saber afrontarlos sin necesidad de machacar al otro, simplemente mediante el diálogo, la empatización y el compañerismo. Y bueno, esos serían los contenidos principales de la educación ecosocial. Y ahora paso a mostraros algunas páginas web, proyectos, incluso recursos que podemos utilizar en el aula para trabajar todos estos contenidos de la educación ecosocial. Bueno, como veis me he echado un poco hacia este lado porque esta va a ser mi pizarra, así que para empezar os voy a nombrar a algunos autores que trabajan todo esto de la educación ecosocial con su obra, como puede ser Alejandro Durán, del que os hablaré más adelante en el vídeo de mi propuesta didáctica, y Pellac. Ambos, igual que muchos otros autores, a través de sus obras intentan concienciar a las personas de la importancia del cuidado del medio ambiente. Luego también existen numerosas páginas web como Acciones por el Medio Ambiente desde la Educación. Esta obviamente me la he apuntado porque creo que me puede ser muy útil en un futuro. En ella nos habla de sus proyectos, tiene un blog personal donde van subiendo entradas y además pues comparten distintos proyectos o recursos que se pueden llevar al aula para el cuidado del medio ambiente. Y esta otra página web, que es Todo por una vida sin plástico, también habla tiene distintas entradas en un blog acerca de todo, de lo perjudicial que son los plásticos, de cómo desde nuestra casa o con pequeñas acciones podemos reducir la cantidad de plástico que generamos. Y luego aparte tiene una tienda donde venden productos que normalmente los encontramos hechos de plástico con otros materiales menos contaminantes, como pueden ser cepillos de dientes, peines, bolsas reutilizables, etc. Y por último os quiero hablar de recursos que podemos utilizar en el aula, como son por ejemplo esta actividad de sacar los colores, que se basa en buscar distintos materiales naturales en el aula en el parque o en la naturaleza, e intentar sacar sus colores. Y luego también el cuaderno de campo. Yo me imagino pues en una excursión llevarlos al campo, a un espacio natural grande, y que ellos puedan ir apuntando pues los distintos pájaros que ven, los insectos, algún animal, distintos árboles, plantas, flores, etc. Y luego os quiero hablar de dos que hemos realizado en clase. Una de ellas es el abecedario natural y otra el animalario. Bueno, pues primero os voy a hablar del animalario. Al igual esta va a ser mi pantalla donde os voy a ir dejando imágenes de lo que os voy contando. También en la descripción os dejaré un vídeo donde se explica cómo realizar un animalario, qué es un animalario, etc. Recuerdo que después de que vimos este vídeo en clase y Leticia nos dijera que teníamos que hacer un animalario, que lo explico brevemente. Un animalario es hacer un cuaderno con distintos animales cortados por cabeza, cuerpo y patas inferiores. Detrás se escribe una pequeña descripción de manera que los niños puedan ir moviendo las tarjetas hacia adelante, hacia atrás, creando animales distintos a partir de animales existentes. De manera que tanto el cuerpo, cara y piernas sean distintos, como la definición que queda por detrás pues también está combinada. Recuerdo que cuando me dijo esto, a mí enseguida se me vino
a la cabeza un niño al que estoy dando clase que le encantan los animales. Le encantan y apasionan. Es lo que más le gusta del mundo mundial. Entonces yo le pregunté a Leticia que si podía hacer el animalario con este niño y me dijo que sí, sin ningún problema. Os iré dejando imágenes porque de verdad que es que pinta genial. Yo a él se lo planteé como hacer un cuaderno, un animalario. Le expliqué lo que era el animalario así, pues obviamente para que él me pudiera entender, y le dije que pintara animales que creía que sus compañeros no iban a conocer, de manera que los pudiéramos presentar. Y bueno, si veis, sobre todo hay un animal súper gracioso porque yo le expliqué que hay que hacer una parte la cabeza, en otro el tronco y en otra las extremidades inferiores. Y como veis, en una el cuerpo no le llega hasta la línea que le había marcado, pero no pasa nada. Y le pintan la cola a partir de la línea que le había marcado, porque los niños son así, no tienen problema para absolutamente nada. Luego también otra de las cosas que me llamó la atención y que le planteé a Leticia es que había un animal que me lo había pintado con cola y yo investigando vi que ese animal no tenía cola. Entonces bueno, yo le pregunté a Leticia qué hacía, me dijo que lo dejara así, que era el dibujo que le había decidido, así que nada, lo dejé así. Y luego también es verdad que pensando dije, bueno, si esta actividad la llegara a poner en práctica en mi aula y este niño presentara su animalario, yo haría que los demás o todos conjuntamente buscáramos estos animales con el motivo de aprender más y darnos cuenta que, por ejemplo, este animal no tiene cola. Luego también me llamó la atención, y también se lo pregunté a Leticia, que él no les dibujó fondo. También es verdad que yo dije dibuja el animal, no le dije nada más. Y como a él lo que le gusta es dibujar el animal, sí que es verdad que después le dije, pero no le quieren dibujar fondo. Me dijo que no hacía falta. Y luego también las descripciones que puse por detrás también son basadas en lo que él me dijo, y pues la verdad que creo que queda súper gracioso. Es un trabajo que yo voy a guardar con mucho cariño y aprecio, y que sobre todo él disfrutó muchísimo haciéndolo, hasta tal punto que el pobre, cuando yo ya tenía todo el animalario montado, me trajo un día a la clase más animales y le dije que bueno, que haría un apaño, como el cierre es fácil, que haría un apaño de quitar, o sea, de abrir los cierres para introducir los animales nuevos. Y la verdad es que me gustó muchísimo hacerlo con él. A él, ya os digo, le encantó. Y luego está el abecedario natural. Bueno, las imágenes que os iré poniendo es que nosotras tuvimos la suerte, mi sección, de poder realizar esta actividad, de ponerla en práctica conjuntamente un día en la universidad. Entonces, como veis, fuimos buscando letras y luego hicimos un conjunto de un mensaje que también está puesto en nuestro Instagram de clase, que os lo dejaré en la descripción. Y también al final hicimos un mensaje con materiales naturales que estábamos encontrando ahí en el parque, que era cuídame. Era un mensaje que nosotras lo que queríamos transmitir con ello era que como que el césped lo estaba escribiendo él, de manera que toda la gente de fuera lo viera, como que el césped le estaba pidiendo que le cuidara, porque es verdad que ya no es la primera vez, pero con todo esto del coronavirus numerosas veces he visto mascarillas usadas y tiradas por el parque, que esto se ha sumado a toda la contaminación o suciedad que era habitual ver en el parque, como bricks de zumos, papel de envolver bocadillos y más desperdicios que la gente va tirando. Algunos creo pensar que sin querer, y otros tengo la mala intuición de que creo que no son sin querer. Y bueno, ahora os dejo paso con la reflexión final de este super mega vídeo.
Bueno, pues quien avisa no es traidor. Ya os dije desde el principio que este iba a ser un vídeo más largo de lo habitual. Y bueno, ahora para finalizar simplemente quiero dar un poco mi opinión. Y es que creo que la educación ecosocial es algo que debemos llevar ya de ya a las aulas. No es algo que deban obligarnos desde la ley ni mucho menos, sino creo que es algo más que deben hacer del profesor. Puesto que es un tema muy amplio y está muy cercano con nosotros y nuestros alumnos lo ven diariamente, es algo que se puede trabajar desde cualquiera de las otras asignaturas, ya sea lengua, mates, inglés o música. Entonces, creo que debe ser más compromiso por parte nuestra la necesidad de que nuestros alumnos aprendan todo esto de lo que os he estado hablando en el vídeo. Además, quería hacer sobre todo especial mención al momento en el que os explico distintas páginas web, distintos recursos, distintos artistas que podemos trabajar en el aula. Y es que a veces yo creo, hablo todavía sin experiencia, simplemente desde mis prácticas, que lo que falta un poco es como el empujón, como que siempre creemos que salirnos de lo habitual va a ser muy complicado, y hoy en día que está todo informatizado, que hay un montón de información por todos lados, es más fácil que nunca. Simplemente hay que tener ganas y de verdad sentirse comprometidos, porque los medios y los recursos están a la posibilidad de cada uno, todo el mundo puede acceder a ellos, y seguro que basándonos en lo que encontremos por internet podemos darle 1000 vueltas para llevarla al aula, para adaptarla a los alumnos que tengamos, ya sea a su edad, a sus necesidades, a sus intereses, a sus capacidades, etc. Luego quería hacer una especial mención por los dos recursos que hemos puesto en práctica en el aula. El animalario, como ya os he dicho, pues la verdad es que me encantó. Acostumbrada a otros años que teníamos siempre un contacto con alumnos de San Gabriel, que ya os dije que eran nuestros pequeños ratoncillos de laboratorio, pues poder poner una cosa que he estado dando en la universidad en práctica con mi alumno de las clases particulares, la verdad es que me ha encantado, porque al final en esta carrera creo que lo más importante es eso, saberlo llevar a la práctica, poderlo hacer con los niños, porque al final todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos aprendiendo es para ellos, es para que ellos aprendan mejor y para poder hacerlo con ellos. Entonces creo que aunque haya sido muy pequeña y no hayamos tardado mucho y eso, la verdad es que a mí me reconfortó mucho hacerlo con él. Además, ya os he dicho, nos encantó, él disfrutó muchísimo, y también ver que con esta actividad él disfruta tanto, pues me motivó bastante. Y en cuanto al abecedario natural, también me gustó poderla poner en práctica, porque sé que la otra sección, por todo este curso así como está siendo, que está siendo un poco caótico, no la pudieron poner en práctica, y la verdad es que a mí me gustó mucho ese ratito que pasamos con mis compañeras y con la profesora haciéndolo y llevándola a la práctica. Recuerdo pasear por el parque de al lado de la universidad, recogiendo las letras, incluso corriendo a cogerlas y eso. Luego también me gustó mucho el momento en el que decidimos pensar a ver qué mensaje podemos poner. Me gustó, o sea, creo que el mensaje estuvo muy bien pensado, el de cuídame, pues al final es en lo que se basa esta educación. Nosotras únicamente expresamos lo que seguramente el césped y el mundo en general esté pensando y nos está intentando transmitir, que es que le cuidemos, y nosotras simplemente pues escribimos el mensaje con hojas que encontramos por el suelo y distintos elementos que encontramos por el suelo, todos ellos naturales, pero al final es lo que nos está pidiendo el mundo. Así que creo que en definitiva la educación ecosocial es muy importante, debemos llevarla al aula, existen 1000 recursos para llevarla al aula, así que no valen excusas y debe ser algo que empecemos ya de ya. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que hayáis aprendido mucho, que os lo toméis con calma, que miréis bien los distintos enlaces, volváis a repetir los vídeos que os he dejado el enlace, reflexionéis y penséis acerca de esto, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!